cuando Salomón recibió el Espíritu de Dios y la sabiduría, venían las naciones a escuchar, desde los confines de la tierra. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, predicaban en lengua a todas las naciones. Amén. Feliz sábado. Amén. Dios le bendiga. Amén. Agradecidos estamos al Señor de tener un sábado más y de poder reunirnos en libertad para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Y el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana tiene que ver con el himno que cantamos, ¿no? El himno empieza a meditar en Jesús, ha de ser mi afán, después consultar a Jesús, predicar a Jesús, parecerme a Jesús, y todo está centrado en eso. Pero me gusta el himno porque está en el orden correcto. Lo primero que se menciona es meditar en Jesús. Es decir, no hay transformación, no hay predicación, no hay testimonio, no hay nada sin primero contemplar a Cristo. Y una de las cosas que dice es, sin mirar a Jesús nada bueno puedo hacer, pero mirando a Jesús todo es bien. Y yo quisiera traer una historia o una pequeña enseñanza del Antiguo Testamento que quiero compartir con ustedes. Pero antes de abrir en el pasaje quisiera que reflexionemos en una pregunta. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y veíamos esas caricaturas en la televisión o en una película y aparecía el genio de la lámpara? Y entonces el genio de la lámpara nos ofrecía 3 deseos. Y por lo general siempre a modo de humor se mostraba cómo se malgastaban esos deseos. En cosas vanas o cosas que no servían. También se nos ha enseñado muchas veces que cuando vemos una estrella fugaz pasar, tenemos que pedir 3 deseos. Nadie puede pedir 3 deseos en ese momento porque es algo que justamente pasa muy rápido. Pero supongamos por un momento que quisiéramos pedirle una cosa a Dios. Una cosa que quisiéramos pedirle a Dios y Dios nos dice, lo que vos me pidas, yo te lo voy a dar. Como aquel famoso genio de la lámpara, ¿no? Y nosotros tuviéramos a nuestra disposición pedirle algo al Señor. ¿Qué le pediríamos? Probablemente podríamos pedir que se solucione algún problema económico que tengamos, es decir, alguna cuestión material. Podríamos pedirle vivir muchos años, es decir, escapar lo más posible al inevitable problema de la muerte, al cual todos estamos atados por ser simplemente hijos de Adán. Podríamos pedirle quizá resolver algún misterio, alguna incógnita. Pero quiero ir a la historia de un personaje bíblico que está en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículos del 7 al 12. Un personaje bíblico que tuvo la oportunidad de pedirle a Dios lo que él quisiera, como el genio de la lámpara. Esto está en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículos del 7 al 12. Todos ustedes ya saben de quién estamos hablando aquí. Estamos hablando del rey Salomón. Amén. Así tiene que ser el pueblo de Dios, que uno le da un par de indicios y ya saben de qué se está hablando. Puede que no recordemos, hermanos, y esto lo digo siempre mientras van buscando 2 de Crónicas 1, del 7 al 12, puede que no recordemos muchas partes de las Escrituras dónde están, dónde se encuentran. Pero lo que Dios quiere que recordemos son las historias y los principios y las enseñanzas. Mucha gente se preocupa y dice, no, pero yo no recuerdo dónde está. Bueno, hoy usted no necesita recordar exactamente dónde está, porque usted lo puede hasta buscar en el celular. Pero lo que Dios sí quiere que usted recuerde es la historia, que recuerde la enseñanza. Y si ustedes van a ver en la Biblia, Jesús o los apóstoles, cuando citan un texto bíblico, ¿qué dicen? Como está escrito por el profeta. Ni siquiera mencionan al profeta por ahí, ni siquiera dicen el nombre.
como dijo el profeta, tal y tal cosa, y anda a encontrarlo a eso que dijo. Obviamente nosotros hoy lo encontramos, podemos verificar, y ellos conocían tanto las escrituras que no hacía falta que cite dónde ni nada, porque sabían que eso era verdad. Si hoy mencionáramos la historia de Salomón, nadie dudaría, por lo menos los que estudian la Biblia, de que esa historia es verdad. Pero vamos a leer, porque realmente es muy interesante lo que menciona. En el versículo 7 al 12 del capítulo 1 de Segunda de Crónicas, dice así: Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, tu palabra, dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Antes de seguir leyendo, hermanos, ¿cómo arranca el rey Salomón? Tú has tenido gran misericordia con mi padre David. El rey David no era una persona intachable, Salomón tampoco. Lo podemos ver en las historias, podemos ver sus pecados, sus debilidades, sus inclinaciones, pero había algo en David y en Salomón que va a caracterizar a todo hijo verdadero de Dios. Ellos amaban a Dios. Amaban a Dios, confiaban en su amor, confiaban en su misericordia, y ese amor a Dios se manifestaba en actos, tanto de David como de Salomón, que eran impulsados solamente por el amor y no por ningún mandato. Por ejemplo, cuando David va a enfrentar a Goliat, ¿quién le mandó a David que vaya a enfrentar a Goliat? ¿Dios le dijo en un sueño, en una visión? No. Él, de su propio corazón, de su propio amor a Dios, del respeto que él tenía por el nombre del Señor, él estuvo dispuesto y Dios lo acompañó. ¿Quién le dijo a David que construyera una casa para el Señor? ¿Dios le dijo que construyera una casa para el Señor? Nadie le dijo eso. Eso le nació a David honrar al Señor con una casa, con un templo, aunque David sabía que los cielos no lo podían contener. Y esta tarea que le fue vedada al rey David, la recibió Salomón. Y Salomón también estaba dispuesto a honrar a Dios. Eran personas imperfectas, pero que amaban a Dios y confiaban en su misericordia a tal punto que eran capaces de volverse de sus pecados, pecados muy profundos a los que descendió el rey Salomón. Después, si ustedes tienen tiempo alguna vez, lean la historia del rey Salomón, no solamente lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu de Profecía en Profetas y Reyes. La historia del rey Salomón es tremenda. Él tuvo muchas mujeres, dice la Biblia. Esas mujeres desviaron su corazón a los dioses porque eran mujeres extranjeras. Y el rey Salomón llegó a sacrificar niños en los altares de los Baales. Él se volvió una persona, según la sierva del Señor, afeminada. Ustedes entienden a qué me refiero. Es decir, él descendió a lo más profundo y aún así él tuvo la suficiente fe en su momento para volverse a Dios. Y el libro de Eclesiastés es un testimonio de una persona no amargada, pero sí que reconoce que todo lo que él trató de conseguir como hombre fue vano. Por eso es la vanidad de las vanidades. O sea, Salomón reconoció en su edad avanzada que todo lo que él buscó por su propia cuenta separado de Dios le trajo solamente sufrimiento. Aún las cosas gloriosas y magníficas que hacía, dice, yo me voy a morir y lo va a disfrutar otro. Estoy gastándome en las cosas vanas. ¿Sí? Entonces así eran Salomón y así eran David, y Salomón lo primero que le dice a Dios es: tú tuviste gran misericordia con mi padre. Ahora confirma tu palabra y dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón:
por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no, hermano? ¿Qué pidió el rey Salomón? Yo le puse como subtítulo a este párrafo, ¿no? Él pidió lo más importante. Porque yo no sé si ustedes sabían, pero la riqueza, la gloria, la largura de días, todo eso depende de la sabiduría y de la ciencia. En todo el sentido de la palabra. Obviamente que yo voy a aplicar una cuestión espiritual, pero esto se aplica a todo en la vida. La sabiduría es Cristo. La ciencia es el conocimiento de Dios. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios, hermanos, si Dios nos dijera, pídeme una sola cosa, ¿qué le pediríamos? Si le pedimos sabiduría y ciencia, conocimiento de Dios, conocimiento de Cristo, contemplar su carácter, si le pedimos conocerlo a Él, vamos a completar el versículo. Él nos va a dar todas las demás cosas por añadidura. Y al rey Salomón le fue dado todo por añadidura. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 6, pueden anotarlo, no lo vamos a buscar ahora. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es con respecto a nuestra necesidad de pan, a nuestra necesidad de vestido, ¿sí? Este es el sermón de la montaña de Cristo, y Cristo dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, ciencia, sabiduría, conocer al Señor, relacionarnos con el Señor, y todas las demás cosas como a Salomón nos van a ser añadidas. Ahora, esto aplica a todo el sentido de la palabra, hermanos. ¿Quiénes son los que tienen, perdón que voy a hacer una comparación mundana si ustedes quieren, pero es válida? ¿Quiénes tienen trabajos mejores remunerados? Los que tienen mayor conocimiento y sabiduría. Y hay un ejemplo en la Biblia que a mí me llama mucho la atención, hermanos. Obviamente que esto es una regla general, pero no en todos los casos sucede. Pero fíjense el caso de José. José tenía conocimiento y sabiduría, principalmente conocimiento del Señor. Y él fue llevado como esclavo, y probablemente las primeras tareas que él hizo fue agarrar una escoba y barrer o limpiar, ¿no? Yo siempre me acuerdo de los dibujitos que veíamos, las caricaturas, ¿no? Donde él estaba ahí limpiando con un trapo el piso. Pero la sabiduría y el conocimiento que él tenía brillaban de tal manera que terminó siendo el administrador de todos los bienes de Potifar. Entonces nosotros podemos pedirle a Dios bienes o podemos pedirle sabiduría, porque la sabiduría trae como consecuencia el reconocimiento, ¿sí? ¿Qué pasó cuando fue echado a la cárcel? Fue puesto como administrador para ayudarle al carcelero. Obviamente que Dios pone en gracia, Dios es el que nos pone en gracia con los demás. Pero José tenía conocimiento y tenía sabiduría, hermano. O sea, tu propio empleador se va a dar cuenta que vos podés hacer algo más que simplemente barrer, y nada malo con barrer, hermanos, todos tenemos que barrer. Mi primer trabajo fue así, barrer. Barría, limpiaba, todos tenemos que hacer eso. Pero Dios quiere que brille la sabiduría. Eso en todo el sentido de la palabra, hermanos. Entonces Salomón pidió lo primero. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros tenemos una relación con Dios, si tenemos un conocimiento personal de Dios, si tenemos la ciencia y la sabiduría, la manera en que nosotros testifiquemos va a ser muy diferente que si no la tenemos. No tenemos algo que contar, algo que compartir.
Otro de los textos que pueden anotar si quieren, cuando Jesús cita, ¿no?, lo del reino de Dios y su justicia, él menciona a Salomón en Mateo 6, 29, hablando de los lirios, dice: miren los lirios del campo que no tejen ni hilan, sin embargo ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, ¿no? Y en esa misma enseñanza que cita Salomón dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Pidan primero lo que pidió Salomón, que fue la sabiduría y el conocimiento. Y el mismo rey Salomón, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces fíjense, hermanos, cómo va de la mano esto. Nosotros tenemos que, al mismo tiempo que vamos conociendo al Señor, el Señor va expandiendo nuestra mente y el Señor quiere darnos todo tipo de conocimiento para defendernos en la vida. Nunca despreciemos una enseñanza, hermano. Yo puedo pedirle, sí, a Víctor que me ayude a cambiar la rueda del carro, pero yo tengo que pedirle también que me enseñe cómo cambiarla y adquirir el conocimiento, porque así yo puedo ser después bendición para otros. Entonces, la salvación y el conocimiento del Señor, el conocimiento de Dios, trae como consecuencia también el conocimiento en general de todas las cosas para que seamos de utilidad y de bendición para los que nos rodean. Y después, más adelante, vamos a ver un ejemplo de eso con la vida de Salomón, ¿sí? Ahora, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34. Esto tiene mucho que ver, hermanos, con la manera en que nosotros testificamos. Ayer estábamos con Juanqui, él me llevó a hacer unas compritas y estábamos midiendo la camioneta, la parte de atrás de la camioneta de Juanqui, porque él quiere poner un imán ahí atrás. Vieron que ahora se estila que las camionetas, los carros que son de algún servicio, en vez de imprimir y pegarle ahí, le ponen un imán impreso. Entonces estábamos midiendo porque él quería poner un imán con Jesús viene pronto y qué sé yo. Bueno, estábamos midiendo eso y estábamos charlando de qué importante que es esto de los carteles, porque son predicadores silenciosos. O sea, uno no tiene que hacer nada, pero eso está ahí dando un mensaje constantemente, ¿no? Y si la gente tiene la posibilidad de profundizar, ¿no? Uno le pone una página, un QR, algo, la gente puede entrar y profundizar, si tuviera la oportunidad. Hermanos, nosotros como personas, como seres humanos, y acá el ejemplo es Salomón, era un testimonio viviente del Creador. Él pidió lo primero, él pidió la sabiduría, y él no hizo falta que vaya a buscar personas para predicarle. Esto es lo que más me emociona a mí, o lo que más me impresiona. Que yo quiero ver cumplida esa promesa de Dios en mí, de que, como dice, hay un profeta del Antiguo Testamento, que no recuerdo ahora la cita, pero dice que vendrán de diferentes naciones a un israelita y le tomarán de su manto y le dirán: enséñanos del Señor. Y quisiéramos ver esa promesa cumplida en nosotros, que se cumplió en Cristo, que obviamente Él lo vivió, pero fíjense cómo lo vivió Salomón, por tener esa relación estrecha con el Señor, por buscar lo que era lo primero. Dice, Primera de Reyes 4, 29 al 34, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Fíjense esa expresión, anchura de corazón. A mí se me asemeja mucho a la expresión moderna que se usa mucho para decir una persona de mente abierta, ¿no? de gran conocimiento, que tenía capacidad para absorber como una esponja todo el conocimiento que tuviera a su alcance, ¿sí? O sea, Dios se goza en eso, hermanos. Dios se goza en el desarrollo físico, espiritual e intelectual del ser humano. Nunca debemos considerar que es algo malo desarrollarnos intelectualmente en las cosas que a Dios le agrada. Obviamente que hay conocimientos vanos, sí, hay conocimientos vanos en los cuales Dios nos agrada, pero hay muchos conocimientos en los cuales Dios quiere que nos desarrollemos.
¿sí? Hubo grandes hombres muy intelectuales que fueron utilizados por Dios de manera poderosa, sin mencionar al apóstol Pablo. Aparte del apóstol Pablo en la Biblia, el doctor Wycliffe, que era un profesor de la Universidad de Oxford, él fue levantado por Dios para dar un testimonio tremendo a Inglaterra, y así como él muchos otros, el doctor Lutero también. Entonces dice que él tenía gran sabiduría, dice, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre las naciones de alrededor. O sea, él era más sabio que los sabios más sabios del mundo en aquella época, aún que los egipcios. ¿Acaso no glorificaba el nombre de Dios que el más sabio fuera israelita? Claro que sí, que lo glorificaba, ¿sí? Entonces dice, y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Qué interesante. ¿Están todos esos proverbios y todos esos cantares en la Biblia? No. Interesante. Dios preservó solamente lo que Él quiso o vio necesario para nuestra redención. Pero evidentemente Él escribió muchísimo más de lo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es solamente una porción que Dios preservó para nuestro beneficio de lo que Él escribió, pero Él escribió mucho más. Dice, también disertó, o sea, habló y explicó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. ¿De qué estudiaba él y de qué él hablaba? De toda la creación. Porque la creación, que es el segundo libro de Dios, y Dios le hablaba por medio de eso. La sierva del Señor dice en el Camino a Cristo, creo que eso, no me acuerdo si... No, en el discurso maestro de Jesucristo, del Sermón del Monte, que Cristo había encerrado en la naturaleza lecciones que Él después cuando predicaba las desenvolvía. Miren los lirios, miren las aves, etcétera, etcétera. Y Salomón predicaba y disertaba y glorificaba al Señor explicando la creación que le rodeaba. Y yo pregunto al mundo cristiano, al mundo adventista, ¿nosotros estamos explicando la creación que nos rodea o son los escépticos los que explican la creación? ¿Y qué es lo que más escucha a nuestro pueblo? Por lo general terminan escuchando a los escépticos explicando la creación, pero hay una explicación creacionista de todo lo que nos rodea y nosotros no estamos abarcando y explorando todo eso. Pero glorifica a Dios que lo hagamos, hermano, que estudiemos la creación. Yo me acuerdo de un pastor, nunca me voy a olvidar esa enseñanza, estábamos en una campaña de colportaje, y ese pastor vino a hablar y nos vino a hablar acerca de que era importante trabajar duro. Y yo no me acuerdo en qué parte de la Biblia están los proverbios, no me acuerdo qué capítulo, pero nos quedó grabado a fuego a todos los que fuimos a esa campaña, que ese pastor a los gritos nos decía, mira la hormiga, oh perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál? Proverbios 6:6. Amén, Proverbios 6:6. Mira la hormiga, oh perezoso. Amén. Entonces, ¿de dónde? O sea, Salomón explicando la naturaleza hizo que quede una lección que es repetida en los sermones, y yo desde mi juventud, de los 17 años, 18 años, tengo en mi mente que tengo que mirar a la hormiga y no quedarme dormido, sino trabajar, porque la hormiga, que no tiene capitán ni general, ellos trabajan y preparan para el invierno y hacen todas esas cosas, y que si yo me duermo, ¿qué va a venir? Como un ejército, la pobreza. Lo explica Salomón en una lección de la naturaleza, ¿sí? Entonces todas esas cosas fueron dadas por Dios a Salomón, el conocimiento y la sabiduría. Y la última parte dice, del versículo 33-34, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué pasaba con Salomón? Salomón salía a buscar gente para predicarle.
No hacía falta. No digo que no hay que salir. No estoy diciendo que no haya que salir a predicar. No estoy diciendo que no haya que poner carteles, predicar en YouTube, en las redes sociales, invitar a la gente a la iglesia. Tenemos que hacerlo, hermanos. Lo que estoy diciendo es que el poder de Dios se había cumplido de tal manera en Salomón que no hacía falta que él saliera a buscar. Los reyes de la tierra venían a escuchar la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Amén. Que no era ni más ni menos que el conocimiento de Dios, Amén. el conocimiento de su amor, de su misericordia y de su palabra. Voy a mencionar algunos ejemplos. Mateo 8.1 lo pueden anotar si quieren, que menciona, ¿no?, que cuando Jesús iba, le seguía mucha gente, una gran multitud. En Marcos 5.24 también se menciona, ¿no?, le seguía una gran multitud y le apretaba. O sea, Cristo, si bien fue a varios lugares a predicar, la gente se agolpaba para oír. Por supuesto que habían personas que solamente les interesaba algo novedoso, quizá comer los panes y los peces, pero mucha gente le seguía. Se cumplía la promesa de Dios de que iban a venir de todas las naciones a escuchar acerca del conocimiento del Señor. Se cumplió en Cristo. Y el deseo de Dios es que se cumpla en nosotros, Amén. probablemente en la última generación. Pero quiero sí citar un pasaje, anótenlo también, en Mateo 23.15, que esto es lo contrario, hermanos. ¿Qué pasa cuando no tenemos conocimiento del Señor? Cuando no tenemos a Cristo, la sabiduría, una relación personal con Dios. Fíjense los maestros de religión de aquella época. Mateo 23.15 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Qué tremendas palabras, hermano. ¿Qué hacían los líderes de la religión de aquella época que no conocían a Dios? Que de hecho Cristo se los dijo, ¿no? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Así se los dijo Cristo. Ellos no tenían el conocimiento, no tenían la sabiduría, y dice que recorrían mar y tierra, casi digo cielo y tierra, porque me confundo con esa parte. Recorrían mar y tierra para ser un prosélito. ¿Qué significa un prosélito? Un discípulo, un seguidor. O sea, ellos hacían proselitismo, nada malo con hacer proselitismo, salían a buscar gente, recorrían mar y tierra, conseguían uno, porque nadie los quería seguir y nadie los quería escuchar, y cuando lo conseguían los hacían doblemente más hijos del infierno que ellos, porque les enseñaban las tradiciones, les enseñaban a conocerlos a ellos, pero no a Dios. Y Dios quiere que la gente le conozca a Él. Nosotros tenemos que ser canales para que la gente conozca a Dios, que dependa de Dios, que confíe en su palabra. Y ellos querían que confíen en ellos mismos, ¿no? Un texto para leer, 2 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y aquí nos muestra claramente cuál es el objetivo de Dios para nosotros. 2 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 3, versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de la iglesia diciéndole que no se necesitan cartas de recomendación con respecto a los apóstoles, porque hay una evidencia, porque hay algo que se ve a simple vista que cualquiera puede corroborar. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Cómo eran estos cristianos que habían recibido el Evangelio de parte de Pablo? Eran cartas leídas por todos los hombres. O sea, era evidente la relación que Pablo tenía con Dios y al mismo tiempo lo que les enseñó a ellos a relacionarse con Dios, que cualquiera podía ver en ellos cartas abiertas, ¿sí? Podían percibir. Dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Me gusta mucho esa parte final porque contrasta esto de las leyes de Dios escritas en piedra o escritas en el corazón, ¿no?
¿La palabra de Dios está fuera de nosotros o está dentro de nosotros? Si está fuera de nosotros va a ser difícil porque le vamos a estar hablando a alguien y le vamos a estar diciendo que crea en algo que nosotros no estamos viviendo. Y entonces la persona va a mirar ahí y va a decir, sí, todo muy lindo, me va a mirar a mí y va a decir, oh, pero hay una contradicción, no veo que haya unidad. Ahora, si nosotros somos cartas abiertas y la ley está dentro de nosotros, si hay una coherencia con lo que estamos hablando, hermanos, yo no digo que no tengamos que salir, pero va a llegar el momento que la gente va a venir y va a decir, yo he venido porque he visto que tú tienes la paz de Cristo. Yo he venido porque he visto que tú tienes palabras de vida eterna. Yo quiero que tú ores por mí. Quiero que me aconsejes qué tengo que hacer. Y siempre nuestro consejo, ¿cuál va a ser? Entregarse a Dios. Porque no hay consejos mágicos, ¿no? De qué hacer o qué no hacer. Es entrega total en cada circunstancia. En enfermedad, en separación, en divorcio, en pérdidas económicas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en la desesperación? Entregar el corazón plenamente a Cristo. Y ese siempre va a ser nuestro consejo, ¿no? Entonces, vemos, hermanos, que el rey Salomón pidió lo más importante: conocimiento, sabiduría, conocimiento del Señor, conocimiento en general, y todas las demás cosas fueron añadidas, y aún el testimonio. La gente venía a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero si no tenemos a Cristo, la sabiduría, la gente no va a querer escuchar. Vamos a ir a otro texto que está en Mateo 12, versículo 42, donde Jesús hace referencia a ese testimonio que dio el rey Salomón. Mateo capítulo 12, versículo 42. Jesús le está hablando a los escribas y fariseos que demandaban una señal del cielo, demandaban ver milagros. Y Jesús empezó a decir una serie de palabras condenatorias sobre la generación de los escribas y los fariseos. Y dice así: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Qué tremendo, ¿no? También menciona que los ninivitas se van a levantar con esa generación y la van a condenar. Qué interesante. La reina del sur. ¿Quién era la reina del sur? La reina de Saba. ¿Cómo? La reina de Saba. La reina de Saba. Acá la mejor calificación se la lleva Lizzy, que está respondiendo todo. Gracias, Lizzy. Gloria a Dios. La reina de Saba. Qué interesante. La reina de Saba, pero Jesús la llama la reina del sur. Yo no traje el mapa ahora, pero ustedes apelen a su imaginación con lo que voy a mencionar ahora. Había un reino en aquella época llamado el reino de Saba, los sabeos. Estos sabeos estaban ubicados muy al sur, suponiendo que esto es Jerusalén, acá, ¿no?, bordeando el mar Mediterráneo. Acá está Jerusalén, y más para abajo se desprende toda una península grande que es la península arábiga, como si fuera una V, la península arábiga, y en la punta de esa península está lo que hoy se llama el Yemen. Y esa partecita, junto con un pedazo de África, que hoy es conocida como Etiopía, era un reino que era el reino de los sabeos, ¿sí? Y obviamente era la reina del sur, porque se vino desde allá abajo a escuchar la sabiduría de Salomón, ¿sí? Entonces, esta era una reina de Etiopía. Dentro del territorio estaba Etiopía. Y ella vino a escuchar la sabiduría, y vamos a ver lo que ella dijo después de escuchar lo que Salomón le reveló, ¿no? Porque ella le hizo una serie de preguntas. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 8 y 9. De paso, mientras van buscando Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 8 y 9, un dato interesante. La Biblia menciona mucho a Etiopía, mucho en el Antiguo Testamento. Es una de las naciones que son mencionadas. Profetas han profetizado contra Etiopía.
Y Etiopía es una palabra griega que significa cara quemada. ¿Por qué? Porque los griegos consideraban que cualquier persona que tuviera la piel oscura era un etíope, más allá de la región geográfica. Si ustedes se fijan, la esposa de Moisés, Séfora, es llamada etíope, o por lo menos la hermana de Moisés dice se casó con una etíope. Evidentemente tenía la piel más oscura. Y hay un pasaje en Jeremías 13 que dice, ¿no? ¿Acaso el etíope puede mudar el color de su piel? No. ¿Y el leopardo puede mudar sus manchas? Bueno, de la misma manera, ustedes no pueden dejar de pecar porque están habituados a hacer el mal. O sea, por sus propias fuerzas, ¿no? Pero en Cristo todo lo podemos. Ahora, fíjense lo que dijo la reina de Saba, o la reina del sur. Bienaventurados tus hombres. Primera de Reyes 10, 8 y 9. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Qué interesante, ¿no? Después ustedes pueden seguir leyendo y la Biblia relata que ella había escuchado en Etiopía, había escuchado acerca de la gloria, de la riqueza y de la sabiduría de Salomón, vino a escuchar y dice que cuando ella vio la gloria y escuchó lo que Salomón tenía para decir, lo que ella había oído era nada alrededor de lo que ella vio. Ella quedó maravillada. Ella le hizo obsequios al rey Salomón, sí, le dio muchas riquezas y Salomón le dio muchas más cosas a ella que ella se llevó. Y ustedes, aunque no lo crean, hay un mito, hay una historia, que esto no está en la Biblia, lo que voy a decir ahora, paréntesis, es un mito, que dice que Salomón le regaló a la reina de Saba el arca de la alianza. Vamos, Salomón estaba haciendo un tremendo templo justamente para esa arca, ¿no? Pero hasta el día de hoy hay muchos que dicen que el arca de la alianza está en Etiopía, que se la llevó la reina de Saba. Y se dice que la reina de Saba, también todo esto es mito, lo estoy diciendo porque ustedes lo van a escuchar alguna vez, que Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba. Y que ese hijo y esos descendientes de esos reyes allá etíopes llegan hasta nuestros días, hasta hace muy poco, y ellos se siguen considerando herederos del rey Salomón. ¿Sí? Esta es una historia, es un mito, sabemos que el Arca de la Alianza permaneció ahí, de hecho hasta el día de hoy está en Jerusalén. Este es un tema muy interesante. Cuando Nabucodonosor fue a tomar Jerusalén, la sierva del Señor dice que el arca fue escondida en cuevas subterráneas. Y tenemos un hermano adventista que ya descansa en Cristo, que fue Ron Wyatt, que fue hasta allá y excavó, y él testifica haber visto ese arca de la alianza. Tema interesante. Más allá de lo que haya visto o no Ron Wyatt, lo que sí sabemos por la inspiración es que ese arca nunca salió de Jerusalén y que hasta el día de hoy está ahí para ser revelada en su debido momento. ¿Sí? Pero bueno, fíjense qué interesante, esta mujer, esta reina, fue a escuchar la sabiduría de Salomón y se llevó el conocimiento del verdadero Dios a su propia tierra. Qué precioso esto, hermanos. Cuando nosotros predicamos, no sabemos hasta dónde va a llegar el mensaje. Cuando testificamos, no sabemos cómo van a pasar los siglos. Y hermanos, los siglos pasaron y vamos a ir ahora a Hechos de los Apóstoles. Lizzy no puede decir nada, porque ya Lizzy ya me está calculando. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 27 al 35. Hechos de los Apóstoles, varios siglos después del testimonio que dio Salomón, voy a decirlo de esta manera, todavía habían etíopes que reconocían al Dios de Israel y venían a adorar a Jerusalén. ¿Sí? Hechos capítulo 8, versículos 27 al 35. Dice así, este es Felipe, quien es guiado por el Espíritu Santo para ir a predicar, ¿no? Entonces él se levantó y se fue,
Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué tremendo, hermanos. La reina del sur había llevado el conocimiento del verdadero Dios a Etiopía muchos siglos antes, y ahora un funcionario de la casa real, de otra reina evidentemente, de los etíopes, tenía el conocimiento de Dios a tal punto que iba a adorar a Jerusalén. Esa expresión que aparece ahí, a ir a adorar a Jerusalén, tiene que ver con celebrar la fiesta solemne, ¿sí? Es muy interesante porque cuando Cristo habla con la mujer samaritana que dice: ¿dónde debemos adorar? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros en Samaria. Esa expresión, donde hay que adorar, se refiere a las fiestas. Porque cuando Jeroboam estableció Samaria como centro de culto, estableció fiestas. Y dijo: no vayan más a adorar a Jerusalén en las fiestas, vengan a adorar aquí a Samaria. Entonces, este era un etíope que venía a adorar en una fiesta solemne a Jerusalén porque tenía el conocimiento que había sido el resultado del testimonio personal que había dado el rey Salomón por buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces dice que la escritura que leía era esta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero y mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Venían leyendo al profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 7 y 8, ¿sí? Él venía leyendo esto, y ¿qué es lo que tuvo que hacer Felipe? Simplemente preguntarle. Él no fue a imponerle, él no fue a decirle: mira, tu religión está errada porque son paganos, porque son etíopes, porque esto, porque aquello, ¿por qué tiene esa ropa? ¿Por qué? Él no le fue a decir nada de eso. Él le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Centró su vista en las Escrituras y en el comprender las Escrituras. Si él le hubiese dicho: sí, entiendo perfectamente, ahí se terminaba la conversación. Pero él dice: ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Hermanos, lo que conmueve los corazones, la espada aguda, es la palabra del Señor. Nosotros solamente somos instrumentos para ayudar a las personas a comprender esa palabra, a darle el sentido a la palabra. Dios nos va a dar sabiduría. Y fíjense, esta obra de evangelismo no necesitó mucha cosa, palabrerías ni nada por el estilo. ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Versículo siguiente dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué interesante, ¿no? Él le pregunta: ¿de quién habla esta escritura? ¿De sí mismo o de otro? Ustedes saben que los judíos piensan que Isaías 53 habla acerca del pueblo judío en general, que el Hijo de Dios es el pueblo judío. Pero fíjense que en aquella época la duda era de si hablaba del profeta o de algún otro. ¿Por qué del profeta? ¿Alguien sabe cómo murió el profeta? ¿Cómo murió el profeta Isaías? Aserrado, exactamente, aserrado por la mitad, ¿sí? Entonces, como estaba esta idea de que había muerto, había sido sacrificado el profeta, podía ser que el profeta estuviera hablando de sí mismo. Entonces dice que comenzando de esta escritura, lo que hizo Felipe, lo único que hizo Felipe fue poner quién era el protagonista de la historia. Le predicó el evangelio de Jesús. No hizo falta palabrerías, no hizo falta nada, simplemente se sentó al lado y compartió el evangelio. Así que, hermanos, nosotros podemos ver
en cada uno de estos ejemplos, qué es lo más importante para nosotros. Busquemos el conocimiento del Señor. La Biblia dice en Mateo 24:14, será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Qué interesante esto, ¿no? Que cada efusión del Espíritu Santo, cada obra del Señor fue testificar a todas las naciones. Cuando Salomón recibió el Espíritu de Dios y la sabiduría, venían las naciones a escuchar, desde los confines de la tierra. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, predicaban en lengua a todas las naciones. ¿Sí? ¿Cómo va a ser en este tiempo final, hermanos? ¿Cómo fue en la época de Cristo, que me salté importante? Venían del oriente y del occidente. ¿Sí? Los del oriente que vinieron, los reyes magos, los sabios de oriente, los de occidente, los griegos que vinieron a escuchar a Cristo al final de su ministerio. Siempre que Dios obra es de esa manera. Así utilizó a los apóstoles también. ¿Por qué es importante esto a toda nación? Porque así se dispersa. Y ahora tenemos esta posibilidad de internet, donde el Evangelio ahora llega a miles de kilómetros, instantáneamente. Consagrémonos al Señor, hermanos. Busquemos lo que es primero, la sabiduría celestial, la ciencia de Dios, conocerlo a Él, para que eso brille en nosotros. Para que no haga falta tanto esfuerzo de nuestra parte en proselitismo religioso, como hacían los fariseos, sino que la gente pueda ver en nosotros cartas abiertas y que nosotros podamos simplemente testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que Dios le bendiga, que tengan feliz sábado. Amén, amén.